Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre este tema que es la inmunonutrición. Un tema que en realidad es bastante completo, complejo, con hartas aristas, y en realidad a mí me encanta. Es un tema que creo que todos debiéramos manejar en cierta forma, obviamente a distintos niveles, lo que puede hacer la diferencia entre un nutricionista deportivo o puede ser un coach o un entrenador, porque sin duda este tema va a estar relacionado 100% con el rendimiento deportivo. Todos sabemos lo que puede significar una lesión, lo que puede significar una, o una enfermedad, y lo que significa también en los días de entrenamiento perdido. Entonces, pero también lo que significa también las buenas sensaciones al momento de entrenar o de llevar a cabo una buena práctica. Entonces, lo importante es que, recordando que la alimentación es un tema que nosotros vamos a ver todos los días, porque todos los días comemos, eh, va a ser interesante poder estar atentos a algunos factores clave para esto, para la nutrición deportiva. Entonces, vamos a comenzar. El objetivo de esta presentación va a ser principalmente hacer una revisión bibliográfica, en donde abordaremos temas relacionados con la práctica deportiva y el sistema inmunitario, y por supuesto relacionado con la alimentación, ya por eso el nombre de inmunonutrición. Ahora, vamos a partir por cuáles son los problemas que podríamos enfrentar, ¿cierto? Cuando hablamos de nutrición y también el deporte. Eh, Muchas veces hay que recordar que un deportista o una persona que es físicamente activa puede estar un poco más expuesta a, eh, a factores que puedan enfermarlo, eh, ya sea por el entorno, ya sea producidos por él mismo o ella misma. Entonces, eh, vamos a tener que estar atentos a algunos elementos. En primer lugar, en esta gráfica, esta fue una revisión publicada en 2019. Aquí se hace comparación de dos elementos muy diferentes. A la izquierda se puede ver una gráfica modificada, hecha desde el 2000, desde 1990, ya y renovada para esta publicación, en donde se muestra cómo aumenta el riesgo de URTI, ¿cierto? Upper Respiratory eh, tract illness, ¿cierto? Y cómo se llama, cómo se puede ver que hay un riesgo normal al momento de tener una situación de sedentarismo. Se reduce el riesgo de enfermedades respiratorias cuando se realiza práctica deportiva de nivel moderado, pero cuando hay un nivel de ejercicio alto se aumenta, ¿ya? Y acá a la derecha podemos ver cómo en un seguimiento de 5 meses a un grupo de deportistas hay distintos tipos de eventos, ¿cierto? En donde tenemos en los cuadraditos de abajo tenemos enfermedades respiratorias sin motivo definido, y por otra parte tenemos enfermedades respiratorias de la vía alta definidos, ¿cierto? Entonces, de todos modos, en todos los casos se puede ver cómo, si comparamos a la población sedentaria con la persona que está volviendo a competir y los de categoría elite, las enfermedades respiratorias aumentan en la población elite, ya aumentan en frecuencia. Y por supuesto que el deportista que no tiene licencia médica sí puede tener alguna complicación en su práctica deportiva. Acá por otra parte podemos ver cómo hay distintas enfermedades reportadas por deportistas, eh, personas que practican triatletismo, ¿cierto? Personas que son atletas que han presentado fatiga, personas que son deportistas olímpicos, ya que también han visto afectada su rendimiento, ¿ya? Y cómo también existen distintas causales, ¿cierto? Si nos fijamos acá arriba, podemos ver cómo algunos virus, como el rinovirus, cierto, influenza, adenovirus, coronavirus, esto es una publicación del 2018, no es como el del 2015, perdón, no es el coronavirus de hoy en día. Podemos ver cómo existen una gran cantidad de enfermedades asociadas a virus, ¿ya? Y por supuesto que eso afecta a estas personas. Aquí por otra parte, podemos ver otra eh, categorización de causales de enfermedades también de la vía respiratoria, tanto por factores infecciosos respiratorios como factores no infecciosos, ¿cierto? Podemos identificar cómo
Acá los virus, las infecciones virales pueden significar entre un 35 y un 60% del motivo de sintomatología respiratoria. Y por otra parte, por no infecciones, ¿cierto? Podemos ver daños por alergia, que es muy frecuente en las personas, eh, relacionadas con el asma, que pueden también ser una causa, y otras que pueden ser un poco variables, ¿cierto? La reacción entre medicamentos, que sea el ambiente, ¿cierto? A algún accidente, son otros factores. Entonces, si nos ponemos a revisar, pareciera que las personas que hacen deporte y las que están más expuestas a distintos tipos de entrenamiento y de intensidad más alta están más expuestos a distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Aquí podemos ver también algunos de los factores que están involucrados. En lo que son, por ejemplo, deportes de contacto, va a haber un riesgo constante porque la piel está expuesta al golpe, a heridas, ¿cierto? Y por tanto se abren vías de ingreso a patógenos. Las personas que entrenan por tiempos prolongados también se pueden ver expuestos, más que nada porque posterior a un entrenamiento de intensidad alta y por mucho tiempo se ve una reducción en la presencia de células de la serie blanca, que son las que principalmente defienden el organismo, y por tanto se genera una especie de ventana de oportunidades para estos patógenos. Hay mayor exposición al calor, sobre todo en ambientes extremos. Eso afecta la permeabilidad intestinal, afecta también la hidratación del deportista y eso por supuesto que afecta también. También el hecho de que aumenta la frecuencia respiratoria genera una oportunidad porque ingresan mucho más agentes patógenos a través de la vía respiratoria. Y otros factores que no se pueden pasar por alto sería, por ejemplo, el estrés psicológico, la alteración del sueño, el hecho de estar en ambiente extremo, ya sea por calor, por frío, o el hecho de estar más nutrido, ya que no es, ¿cómo se llama esto? No es desconocido que muchos deportistas, con el fin de lograr llegar con un peso adecuado a una carrera, tienen que bajar de peso rápidamente y muchas veces lo hacen no de la mejor forma. Por otra parte, hay otros factores. También hay que considerar que cuando existe consumo de alcohol, se puede ver afectado también el sistema inmunitario. Ya hay en muchos casos, sobre todo relacionado con la población joven, podría haber un consumo de alcohol que puede afectar también el sistema inmunitario en sí mismo. Y también de la mano con eso, junto con la práctica deportiva, podría ser un efecto mucho más acentuado. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo algunos factores que son marcadores de inflamación en las personas se ven afectados ante el consumo de alcohol y en cómo se reduce en las siguientes horas después de la exposición al consumo de alcohol. ¿Ya? Este fue un estudio hecho con una cantidad no muy alta de alcohol, más o menos el equivalente a unos 6 vasos, y se midieron el factor de necrosis tumoral, que es proinflamatorio, ya interleuquina 1 beta, ya interleuquina 1 RA también son proinflamatorios, y interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Y cómo todos se reducen a las 2 horas de consumo de alcohol y cómo todos se acentúa aún más la bajada a las 5 horas, salvo la interleuquina 10 que aumenta como una suerte de recuperación, ¿cierto? O una sobrecompensación después del consumo de alcohol, ¿ya? Esto fue un estudio ex vivo, es decir, que se sacaron muestras de sangre de las personas expuestas al consumo y después se expusieron a un factor patógeno, que sería el lipopolisacárido, ex vivo, en tubo de ensayo, ¿ya? Pero aún así es súper interesante ver cómo el alcohol puede afectar la respuesta inmunitaria. Aquí vamos a ver el caso de maratonistas. Esto es un estudio hecho en Brasil, en donde se compararon cómo era la respuesta inmunitaria en distintos casos, ¿cierto? En distintas situaciones. Fue un grupo que completó la carrera, 44 corredores, ¿ya? Y se les evaluó la alimentación, se evaluó cuánta cantidad de alimento comían, se evaluó también qué nutrientes estaban consumiendo a través de un recordatorio de 3 días, ya se hizo una comparación y luego se vio en distintos momentos, ¿cierto? En el día antes de la carrera, el día de la carrera y después 1 y 3 días después de la carrera, y se compararon cómo eran
los marcadores. Ya se midieron marcadores clásicos de inflamación y interleuquina 6, interleuquina 8 como principales marcadores proinflamatorios. Se midió también interleuquina 1 beta, también interleuquina 10. La interleuquina 10 tiene un efecto antiinflamatorio, por tanto lo vamos a mencionar siempre por separado. Y bueno, veamos, por ejemplo, dice que en general comparado con las recomendaciones que se hacen para la población que hace deporte, la ingesta de calorías, por ejemplo, ya se ve que era mucho menor, ¿ya? Se ve, por ejemplo, que la ingesta promedio era de 2.200 calorías versus la recomendación, pensando en las características de esta población, que puede estar en 2.900 calorías. Carbohidratos, que sabemos que siempre hay una asociación entre el rendimiento y la ingesta de carbohidratos, que podría ser entre 8 y 10, 12 gramos para alguien que va a competir un maratón. Sin embargo, la ingesta promedio estaba en torno a los 3,9 gramos. En cuanto a la ingesta de proteína, se veía que era mucho mayor en la población, ¿cierto? Y también tenemos, por ejemplo, grasa y colesterol. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esta barrita me molesta. Ahí. Vemos cómo, por ejemplo, en negro se ve el estado antes de la maratón, ¿cierto? Y justo después del maratón, cómo se ven estimulados o afectados algunos parámetros, ¿cierto? Todos los parámetros estuvieron aumentados post la realización de la carrera. Y nuevamente, después de la carrera, todos van a bajar en cierta forma, ¿ya? Pareciera que no hay como una característica muy definida entre todos estos indicadores y una normalización de ellos después de la carrera, ¿cierto? Ahora vamos a mirarlos por grupo. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo uno de los marcadores de inflamación, la interleuquina 8, en el maratonista, en los maratonistas fue clasificada por ingesta de carbohidratos pre-carrera. Es decir, el grupo que comía menos de 3 gramos de carbohidratos por día, el grupo que tenía 3 a 4, 4 a 5 y finalmente más de 5 gramos por kilogramo por día. Y cómo el efecto proinflamatorio o de la interleuquina 8 estaba reducido en el grupo que tenía una ingesta mayor de 5 gramos de carbohidratos. Y esto es súper interesante porque significa que el hecho de consumir más carbohidratos se está asociando a una menor respuesta inflamatoria, lo cual podría ser útil para evitar un exceso de respuesta inmunitaria. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo algunos marcadores se pueden estudiar después de la carrera, ¿cierto? Y nuevamente está relacionado ahora con la ingesta de calorías. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo en el grupo de población que comía menos de 30 calorías por kilogramo versus los que comían entre 30 y 45 calorías por kilogramo o 45 calorías por kilogramo. Ojo que este indicador fue hecho en base a masa libre de grasa. ¿Ya? Eh, entonces vemos cómo en el grupo que come más calorías, la respuesta inmunitaria es mucho menos, es más conservadora, es menos acentuada. Aquí están los 4 indicadores de inflamación y en todos concordamos que el grupo que consumía más calorías previo a una carrera lograba una respuesta inmunitaria más controlada, no tan exagerada, versus los marcadores de antiinflamatorio, que sería interleuquina 10, como en la población que consume más calorías estaba más aumentada, es decir, había un efecto regulador mucho mejor ante el consumo de calorías mayor. Ahora, vamos a hacer una pequeña revisión. Esta no es el objetivo de hacer una clase, entonces vamos a revisar algunos detallitos de la inmunonutrición para poder seguir avanzando. ¿Ya? En primer lugar, es súper importante tratar de ver esto como no una guerra, ¿cierto?, entre agentes patógenos que vienen a atacarnos, ¿cierto?, sino que sería mucho mejor cambiar un poco la perspectiva, ¿ya? En el 2019 se lanzó esta publicación, ¿cierto?, en donde trataba de ver de una forma mucho más positiva la interacción con agentes patógenos gracias al desarrollo al estudio del sistema inmunitario nuestro y también de la microbiota. Entonces, ante eso, es súper importante ver que no se trata de estar débil o fuerte y de que haya un ataque y una sobrerespuesta, sino que cómo tenemos que tratar de apuntar a llegar a un equilibrio, y para llegar a ese equilibrio la idea es estar bien nutridos, ¿cierto? Asegurarnos de consumir los nutrientes adecuados y de la mano con eso tratar de controlar las infecciones, pero de una forma más positiva, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los factores que están relacionados con la nutrición. ¿Ya? La verdad es que es
un gráfico bien bonito, porque tenemos distintos factores muy bien descritos, entre los que pueden ser proinflamatorios, antiinflamatorios, y que están relacionados con distintos clusters, distintos eh, disparadores de cascadas metabólicas, y que es importante poner atención. Por ejemplo, en amarillo podemos ver los nutrientes, ¿cierto? Los componentes del sistema inmunitario que están relacionados con recibir señales y generar una respuesta. Por supuesto vemos resolvinas, prostaglandinas, todo lo que por ejemplo son reacciones de inflamación, nuestro sistema inmune que están interconectados entre las respuestas de antioxidantes, de factores estresantes, receptores nucleolares que van a controlar la producción de células. Vamos a tener también la respuesta de macrófagos que están constantemente comunicándose entre sí, y como también, por ejemplo, los nutrientes y los alimentos que vamos a consumir, que por supuesto que tienen mucho que decir, ¿cierto? El hecho de consumir, por ejemplo, vitamina A. La vitamina A tiene un efecto real en controlar la respuesta a nivel nuclear. Y por otra parte tenemos los compuestos fenólicos, que son antioxidantes, que tienen relación con la respuesta ante virus, o el omega 3, que tiene un efecto protector o de reducir la sobreinflamación. Todos estos factores sí o sí son interesantes de estudiar y conocer, ¿no? Y como a modo resumen, tenemos como, por ejemplo, es importante recordar que tenemos distintos tipos de respuesta inmunitaria. La respuesta innata, que es la que está constantemente respondiendo a todos los agentes patógenos del exterior, versus la respuesta adaptativa, que es la que tiene un proceso de respuesta más lento y que por tanto requiere una mayor cantidad de nutrientes para poder funcionar como sustrato para que podamos producir nuevas células y estas células puedan tener una acción que pueda ser de regulación, puede ser una función de ataque específico a cierta infección o a través de anticuerpos que son proteínas básicamente, y esas proteínas tienen que salir de algún lado. Por tanto, hay que consumirla a través de la alimentación. Aquí vemos un ejemplo en cómo las células, ¿cierto? A partir de una sola célula, que podría ser la que está recibiendo los antígenos, va a generar una reacción en cadena que significa multiplicación, aumento, ¿ya? Y esto va a implicar básicamente una gran cantidad de células de producción que van a llevar finalmente al resultado de generar respuesta humoral, que son inmunoglobulinas que están circulando por nuestro cuerpo para defendernos, también células que van a quedar como almacenadas como memoria y que por tanto van a ser capaces de reaccionar en el futuro ante una respuesta. Por tanto, imagínense lo que puede pasar acá si faltan los nutrientes, por así decirlo, los ladrillos que van a formar esta estructura celular ante infecciones. Claramente, la respuesta no va a ser la óptima. Y aquí, por ejemplo, solamente para poder mostrar, quiero mostrar cómo a partir de receptores, que son los que están arriba en la imagen, tenemos que estos TLR, que son Toll-like receptor, que son los que reconocen a patógenos de afuera, se genera una cascada de respuesta metabólica dentro de la célula para finalmente producir citoquinas antiinflamatorias y complejos de comunicación entre distintas células, ¿ya? Por tanto, en el fondo esto es complejo, esto no es muy fácil de tragar, pero aún así es importante ver la interacción que existe entre los distintos componentes. Aquí, por ejemplo, vemos cómo estos son dibujos de células, ¿cierto? Que al momento de identificar patógenos van a generar comunicación con células que son los glóbulos blancos, ¿cierto? Como se pueden conocer. Y cómo estas, al identificar los agentes patógenos, pasan de ser una nueva célula a una célula especializada a través de las interleuquinas, que son los que se encuentran aquí entre medio, y cómo ellos mandan distintas interleuquinas que a su vez, cada una tiene una función. Algunas van a ser de proinflamatoria, otra de inflamación humoral, otra de respuesta citotóxica y otra de regulación. Aquí está la interleuquina 10 que mencionábamos hace un rato. Y cómo es muy rica la comunicación que se produce entre los distintos tipos de interleuquina que van diciendo si esta inflamación tiene que ser mayor o menor, y así podemos responder finalmente de forma específica ante una infección. Aquí es importante poder identificar que nuestro sistema digestivo, nuestro intestino, tiene una enorme cantidad de estructuras hechas para poder defenderse de forma adecuada ante distintas infecciones.
¿ya? Todo lo que se llama el GALT, ¿ya? Que serían los componentes que están en el intestino y que están compuestos por células que reconocen el patógeno, por linfonodos que están ahí acumulando células para defenderse, porque aquí, como se imaginarán, estamos rodeados de bacterias en toda esta zona, que son las propias microbiotas, y por tanto no puede entrar nada que sea en exceso, ¿cierto? Sino que tenemos que identificar lo justo y necesario para mantener una respuesta sana, pero también como el estómago y la alimentación permite ingresar muchos agentes desde afuera, esta zona tiene que estar muy especializada, ¿ya? Por eso mismo también es tan interesante estudiar el microbioma, ¿ya? Es decir, tenemos que recordar que tenemos más de 90 billones de microorganismos circulando en nuestro cuerpo, que son los que nos van a proteger ante distintas infecciones. Y por supuesto que la composición de estas bacterias van a ir modificándose durante la vida, se puede modificar según lo que uno consuma, va a ser diferente según el tipo de deporte que se realice, y por otra parte, también tiene funciones nutritivas, como por ejemplo digerir fibras, por ejemplo, para convertirlo en los que están acá, short chain fatty acid, ¿cierto? Ácido graso de cadena corta. También ayudan a procesar otros nutrientes como vitamina del complejo B, vitamina K y algunos minerales también. Y por supuesto también son una protección para nosotros, es decir, estas bacterias no quieren que otras bacterias del exterior vengan a apoderarse de nuestro huésped, de nosotros. Por tanto, también están aquí para protegernos. Por tanto, el mantener una buena relación con la microbiota es súper importante. Y aquí les quería mostrar cómo a lo largo del intestino, ¿cierto? Acá a la izquierda tenemos el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, cómo va aumentando la cantidad de bacterias en una enorme cantidad. O sea, podemos pasar de tener aproximadamente 10.000 bacterias por gramo hasta 1 billón de cuerpos de bacterias, ¿cierto?, por gramo. Y eso habla de la enorme cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino y que están en simbiosis con nosotros. Comprenderán entonces que, por ejemplo, el pH que tenemos a través del intestino va variando y por tanto el tipo de bacterias que va a haber va a cambiar. Por tanto, nos sirve cualquier tipo de bacteria para traspasar este intestino y llegar hasta esta zona. Entonces, es súper importante poder conocer estos factores para después ver qué le vamos a dar a nuestros deportistas o qué voy a comer yo, básicamente, si hago deporte. Aquí es importante poder ver que esta revisión mostraba cómo distintos deportistas tienen una composición de bacterias o de microbiota distinta a la de población sedentaria. En esta revisión se comparaba la composición de microbiota de, por ejemplo, rugbyistas versus sedentarios. Aquí hay ciclistas profesionales versus ciclistas amateur. Tenemos también corredores de cross country. Tenemos levantadores de pesa, y como por ejemplo, aquí hay distintas composiciones, por ejemplo, tenemos más Bifidobacterium, tenemos por ejemplo Akkermansia, tenemos distintos tipos de bacterias que están de forma diferencialmente más altos en deportistas que en sedentarios. Pero, por ejemplo, al comparar población que es no deportista, sino que físicamente activo, con personas sedentarias, la composición de bacterias ya no es tan diferente, ¿ya? Salvo excepciones, en realidad finalmente no hay tanta diferencia entre población sedentaria y población físicamente activa. Entonces, vamos a tener que tener presente que hay una diferencia en la cantidad y en la calidad de la microbiota entre deportistas y personas sedentarias, más que en personas que son físicamente activas. Entonces, esta pasada muy rápida nos permite poder hablar de esto, de qué es lo que nos tenemos que fijar, ¿cierto? Para poder identificar si la microbiota está funcionando de forma adecuada o no, y también si mi sistema inmunitario está acorde a lo que se necesita. Aquí vamos a revisar, por ejemplo, hay una revisión bastante interesante en donde se muestra, por ejemplo, cómo hay distintas modificaciones en distintos componentes del sistema inmunitario según el tipo de entrenamiento que haga la persona. Y como esta imagen no se ve muy bien, vamos a separarla en dos partes. Por ejemplo, en la primera tabla se ve, por ejemplo, lo que significa un entrenamiento versus 2 entrenamientos al día, si es que hay poca o larga recuperación, si es que hay, por ejemplo, días consecutivos de entrenamiento, semanas consecutivas de entrenamiento y meses consecutivos de entrenamiento. Y en rojo, por ejemplo, podemos ver cómo hay un aumento de las distintas bacterias, de las distintas células del organismo, y también, si está en verde, dice que no hay diferencia, y en celeste si hay disminución
de estos componentes. Y el número que se ve dentro quiere decir cuántos estudios mostraron esa información. Entonces podemos ver que básicamente el hecho de hacer entrenamiento, ya sea de un día o de varios días en la semana, pareciera de ser que o no muestra principalmente una diferencia entre la composición de células de la persona, en algunos casos puede llevar a un aumento, como por ejemplo vemos aquí lo que pasa al entrenar 2 veces por día, que eso es lo que más se ve en la primera imagen, pero también vemos como algunas células, en algunos estudios sí se muestra que hay una disminución de la presencia de células, lo cual puede ser un factor negativo porque significa que está aumentando la respuesta inmunitaria de las personas. Y en la siguiente imagen vemos cómo, ahora ya hablando de los mensajeros de inflamación, no tanto de las células, ¿cierto? Sino que estamos hablando de lo que produce la célula. Vemos que en los estudios que compararon días consecutivos de entrenamiento, vemos que al menos un estudio o 2 estudios apuntaban a que había disminución en la presencia de marcadores de inflamación, que son los que van controlando la respuesta inmune. Entonces, de todos modos, tenemos que estar atentos a qué pasa con cuántos días de entrenamiento tiene la persona versus la intensidad de entrenamiento. Aquí, por ejemplo, en esta revisión se describen muy detalladamente algunos marcadores o indicadores que pueden ser interesantes para el desempeño deportivo, ya tanto a nivel de nutrición, a nivel de hidratación, a nivel de infecciones, de capacidad pulmonar y de inflamación, ¿ya? Los mismos autores proponían distintos momentos para tomar las muestras, ¿ya? Lo importante de las muestras es que, o de la toma de muestras para identificar cómo está nuestro deportista, la idea es que sean bien planificadas y no sean hechas en cualquier momento, ¿ya? La propuesta de los autores apunta a realizar test al inicio y al final de cada fase de entrenamiento, como se puede ver en este gráfico, ¿ya? En donde se ven distintas etapas del ciclo de entrenamiento, en base a carrera, en base a fuera eh, de la época de carrera, ¿cierto? Y cómo se pueden tomar distintas muestras al final y al principio. Pero también durante cada ciclo de entrenamiento es importante tomar muestras que vayan específicamente a ver cómo estamos por dentro, es decir, si estamos sobreentrenando o no, como por ejemplo lo vemos acá. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos indicadores, por ejemplo, el nivel de hierro y cómo puede ver afectada la capacidad de llegar a un VO2 max, ¿cierto? O de llegar al uso adecuado de la energía. Por tanto, evaluar los niveles de hierro periódicamente es importante. Evaluar la hidratación también va a permitir identificar adecuadamente o a tiempo si la persona está logrando un buen desempeño. Por ejemplo, si hay un cambio agudo en el peso de más del 2%, tenemos que estar atentos a un signo de deshidratación. En el caso de que haya sed, por ejemplo, en el caso de que haya olor oscuro de la orina, hay muchos marcadores que nos pueden servir para identificar deshidratación. Aquí, por ejemplo, vemos otros biomarcadores. Por ejemplo, los más interesantes pueden ser la testosterona y el cortisol y el ratio entre testosterona y colesterol, el cual ha mostrado que cuando hay diferencias de más de un 30%, significa que tenemos un desbalance importante en el catabolismo y por tanto no estamos logrando recuperar a nuestro deportista adecuadamente entre una sesión de entrenamiento y otra, ¿ya? Otros, por ejemplo, hormona del crecimiento, que está relacionada con la adaptación, ¿ya? Otros indicadores que son interesantes, por ejemplo, Insulin-like growth receptor, factor, perdón, que está relacionado con la recuperación muscular. Otro, por ejemplo, hormonas sexuales, ya que pueden estar hablando de un exceso de catabolismo, ya, o por ejemplo, la glutamina y glutamato, otro indicador cierto relativo que se obtiene a través de muestras de sangre, que me puede estar hablando de catabolismo o de una mala adaptación al entrenamiento. Todos estos indicadores permiten, aparte de las sensaciones que yo le podemos preguntar al deportista, que sigue una escala de POR, nos permiten identificar cómo está el deportista por dentro y cómo si se está recuperando o no. Otras, por ejemplo, terapias o intervenciones como nos pueden ir guiando, por ejemplo, si es que van a tener un efecto realmente bueno o no, por tanto son indicadores, ¿cierto? No sé, pues por ejemplo el uso de agua fría, vemos que tiene algunas diferencias, ¿cierto?, en la producción de interleuquina, pero también reduce la cantidad de bacterias al exterior.
ya, o por ejemplo el uso de bandas de compresión que no tienen diferencia en los mensajeros de inflamación, en la respuesta, el entrenamiento, el descanso activo que le llamamos, ¿cierto? Tiene un efecto positivo en aumentar los neutrófilos circulando, que son bacterias, o sea, son células de la serie blanca que identifican patógenos, pero también disminuye los linfocitos y no hay diferencia en los mensajeros. O sea, no es como llegar y tomar cualquier tipo de recomendación a tonta y a loca, sino que algunas van a tener efecto y otras no. Ahora, en cuanto a cómo podemos nosotros intervenir a través de la nutrición, ya que hemos identificado cuáles son los factores de la nutrición que están relacionados con el sistema inmune y también que hay algunos marcadores que son guías o indicadores de cómo está funcionando nuestro sistema inmune, tenemos que ver cómo intervenir, ¿ya? Y hay que recordar lo primero que todo, es que suficiente es suficiente. No porque yo me esté tomando suplementos de vitaminas, minerales todo el tiempo en exceso, voy a tener un mayor efecto inmune. La evidencia ha mostrado que un sistema inmunitario sano en una persona es suficiente para poder responder ante la mayoría de los patógenos que están en el entorno. Por tanto, lo que nosotros como equipo que apoya a un deportista o nosotros mismos en nuestra práctica deportiva, lo que tenemos que apuntar es a mantener una buena nutrición, a mantener una buena carga de entrenamiento para que el sistema inmune funcione correctamente. No más, sino que lo que corresponde. Entonces, la mayoría de los estudios muestran qué es lo que pasa en un organismo, en la persona, o en ratones cuando se estudia ratones, cuando faltan las vitaminas, cuando faltan los nutrientes. Entonces, a partir de eso se puede ver cómo, por ejemplo, distintas carencias nutricionales pueden mostrar resultados en el sistema inmune. Por ejemplo, la falta de hierro, la falta de selenio, zinc, va a mostrar que se afectan algunas células que son claves en el sistema inmunitario, neutrófilos, fagocitos, ¿cierto? Hay menor respuesta inmunitaria, es decir, una respuesta más lenta del sistema inmunitario. ¿Ya? Al faltar selenio, tenemos también, por ejemplo, aumento de patógenos de virus, ¿cierto? Enfermedades cardiovasculares también se ven en riesgo. La falta de zinc puede llevar a una menor capacidad citotóxica, menor capacidad de responder ante infecciones, glóbulos blancos defectuosos. Entonces, todo esto se puede obtener gracias a lo que es la falta de estos nutrientes. La vitamina E tiene una gran función en lo que es la estabilidad de membrana, aunque después vamos a ver que en algunas cosas tiene más evidencia que en otras. La falta de vitamina D está relacionada con la estimulación de la diferenciación, de la especialización de los macrófagos, por tanto, su falta permite que estos macrófagos no se puedan diferenciar óptimamente. La vitamina A tiene función a nivel interno de los núcleos de la célula, por tanto, su falta puede generar una alteración de la respuesta oxidativa, falta en células, ¿ya? Y también desequilibrar la respuesta inmunitaria, ¿ya? Aquí, por ejemplo, brevemente, la vitamina D, que me imagino que algunos de ustedes se habrán dado cuenta que durante el inicio de la pandemia, la vitamina D se mencionó mucho en torno a la respuesta inmunitaria, y en realidad sí es importante, aunque lamentablemente hay algunos estudios que muestran más evidencia que otros. Sin embargo, es importante recordar que los niveles de vitamina D son clave para cualquier funcionamiento del cuerpo y no solamente el sistema inmunitario. Así que cuando hagamos exámenes tenemos que identificar si estamos con déficit o no, ya si estamos exponiendo adecuadamente al sol. Las personas que tienen mucho exceso de peso, hay que tener presente que puede que tengan niveles de vitamina D más altos o podemos caer en exceso, ¿ya? Porque además va a estar relacionado también con la acumulación de calcio, aparte del sistema inmunitario. Entonces, ojo para que se fijen mucho en la vitamina D. En esta gráfica, la verdad es que lo que se mostraba es cómo la vitamina D tiene el efecto en distintos grupos celulares para poder diferenciarse a otro tipo de grupo celular que responda mejor ante infecciones más específicas, ¿ya? Todo a nivel del núcleo de las células. Por tanto, es súper importante recordar que la vitamina D no es solo para el control del calcio, sino que también para el sistema inmune. Por otra parte, tenemos el omega 3, cómo el omega 3 tiene una función súper importante en controlar o en evitar una respuesta inmunitaria exagerada. Es decir, cuando tenemos una buena, adecuada ingesta de ácido graso omega 3 en su forma EPA, se puede haber un bloqueo, una
bajo una reducción en el efecto estimulante a nivel nuclear de la célula para evitar el exceso de producción de mensajeros de inflamación, óxido nítrico, factores de necrosis tumoral, ya que no ocurre cuando consumimos ácidos grasos poliinsaturados, que serían, por ejemplo, típico aceite vegetal. Entonces, y también los ácidos grasos saturados o poliinsaturados que están en las carnes. Entonces, el tener omega 3 en la alimentación permite regular, controlar que los mensajes lleguen a producir el exceso de respuesta. ¿Ya? En general en la alimentación, en países occidentales como los nuestros, hay un exceso de consumo de omega 6 versus el omega 3 y eso produce desequilibrio. ¿Ya? Siendo que lo que más se recomienda sería tratar de consumir en proporción 5:1, o sea, un poco más de aceite omega 6 versus el omega 3, que eso obviamente no es tan fácil, pero hay que hacerlo, hacerse asesorar. Por otra parte tenemos nutrientes que son con una enorme evidencia que a esta altura de la vida cuesta pensar que haya que cuestionarlo, ¿cierto? Muchos estudios han respaldado que la ingesta de 60 gramos de carbohidratos por hora durante la práctica deportiva puede tener un efecto en reducir los niveles de cortisol, que está relacionado con el catabolismo, ¿cierto? Como lo mencionábamos delante. Permite controlar mejor el tráfico de glóbulos blancos, hay un aumento del estallido respiratorio, permite disminuir el número de linfocitos auxiliares, ya permite controlar de forma más óptima el exceso de respuesta inmunitaria o también la inmunosupresión. Por tanto, la falta de carbohidratos sí puede producir desequilibrio en el sistema inmunitario, que se puede prevenir fácilmente con una adecuada planificación nutricional. Y ahora, en cuanto a lo que es suplementación, ya estamos terminando con la presentación. El Comité Olímpico Internacional, el 2018, emitió un consenso que es el último más actualizado y más fuerte que hay circulando, en el cual se describe muy precisamente cuáles son los suplementos que tienen más evidencia, los que tienen menos evidencia y los que finalmente los que tienen más respaldo y que al final tenemos que buscar lo que nos sirve, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ir por parte viendo brevemente cada uno. Por ejemplo, la vitamina D, que tiene un efecto importante, como le mencionaba antes, que a través de la piel podemos producir hasta el 90% de las necesidades de vitamina D, por tanto tenemos que suplementar de alguna forma. Tiene un moderado respaldo en evidencia, por tanto está bastante respaldada, ¿cierto? Su falta se está asociado a problemas, a síntomas respiratorios de la vía alta. Y por tanto también el consumir una suplementación diaria de vitamina D en torno a las 1000 unidades internacionales puede permitir reducir la frecuencia de resfríos, sobre todo en época entre otoño y primavera, ¿ya? Sin embargo, falta evidencia. Los probióticos que mencionábamos delante también tienen una función súper importante en la salud, tiene también bastante evidencia, ¿ya? Por tanto, tenemos que considerar que las bacterias tienen que estar vivas. Estamos hablando de dosis cercanas a 1 billón de unidades formadoras de colonia por cápsula. Que, por ejemplo, si lo comparamos con este chamito, el chamito tiene solamente 1 millón. Y claramente no va a tener el suficiente resultado, ¿ya? Sin embargo, hay varios estudios de Cochrane que va supervisando un poco la calidad de los estudios y la investigación, menciona que en verdad hay poca evidencia y algunos estudios que son muy irregulares que obviamente permite como que dudar, ¿cierto?, de si en verdad tiene un efecto en la gente, ¿ya? Ahora, sí hay evidencia que dice que se acortan los periodos de enfermedad respiratoria, por tanto igual puede ser útil. En cuanto a la vitamina C, es súper importante considerar que tiene bastante evidencia, ¿ya? Hay varios estudios que muestran que ayuda a reducir el riesgo de resfrío o de enfermedades respiratorias cuando se consume entre 0,25 hasta 1 gramo, es decir, entre 250 miligramos y 1 gramo por día. No sirve para tratar la enfermedad respiratoria, ¿ya? Y por tanto hay que tener ojo con eso porque hay muchas personas que toman vitamina C para tratar el resfrío, pero finalmente no tienen ninguna evidencia, ni pie ni cabeza. Aquí, por ejemplo, tenemos, siguiendo con el consenso, tenemos cómo los carbohidratos tienen entre buena evidencia y baja evidencia,
que se puede suplir básicamente porque además tiene funciones para el rendimiento deportivo, entonces es bueno considerarlo. Pero a nivel de infecciones no hay tanta evidencia efectivamente. El calostro bovino tiene entre baja y alta, entre moderada cantidad de evidencia que lo respalda, por tanto podría ser interesante considerarlo para evitar llegar a tener enfermedad respiratoria, ¿ya? Los polifenoles y los antioxidantes también tienen bastante evidencia. Ojo que está limitada en torno a lo que es marcadores de inflamación o inmunidad. Hay un poquito de evidencia que dice que reduce los síntomas respiratorios, ¿ya? Pero también hay uno específicamente que es el quercetin, que tiene un poco más de evidencia comparado con otros antioxidantes, ¿ya? En cuanto al zinc, aquí es súper interesante. El zinc, como decía antes, ¿cierto? ¿Suficiente es suficiente? Bueno, con el zinc pasa que no está asociado a la prevención de resfrío, ¿ya? Pero sí está asociado al tratamiento del resfrío y también muestra que, por ejemplo, hay cierta evidencia que muestra que el consumir, a ver, Cochrane, los estudios mostraron que los beneficios de consumir zinc, ¿cierto?, en forma de acetato, no disminuye la duración de un resfrío. Ojo con esto, ¿ya? Sin embargo, cuando se toma hasta un día después del resfrío, podría haber una duración no tan larga, ¿ya? Sin embargo, podría tener un efecto adverso, ¿ya? Tiene un poco de evidencia del zinc, por tanto la idea es que no falte. Glutamina, por otra parte, también tiene una evidencia que es escasa y en realidad la glutamina se le mete mucha bulla a la glutamina como un tremendo tratamiento o una tremenda ayuda al deportista. Hay que recordar que la glutamina no es esencial, por tanto, básicamente no hay que estarla buscando en los alimentos, está muy presente en la alimentación, ¿ya? Hay un poco de evidencia para reducir la presencia de resfrío o de síntomas respiratorios en deportes de resistencia, ¿ya? Y obviamente también hay varios métodos que requieren más soporte, porque no está tan dilucidado. La cafeína, por otra parte, a nivel inmunitario, sabemos que la cafeína tiene mucha evidencia a nivel de rendimiento deportivo, pero a nivel de sistema inmune tiene evidencia limitada, ¿ya? Tiene eficacia eh, en algunos deportistas, ¿ya? Permite también estimular la respuesta inflamatoria a partir de linfocitos, pero en verdad no hay mucha evidencia relacionada con resfrío y todas estas cosas, ¿ya? Esta planta, el extracto de equinacia, ¿ya? También tiene poquita evidencia en las personas. Se supone que traería algunos beneficios a nivel de los síntomas y la severidad de los resfríos, pero la gente igual se enferma. El omega 3 tiene bastante evidencia, pero más a nivel de la recuperación de heridas, más que en la prevención de enfermedad respiratoria. No hay evidencia en base a enfermedades respiratorias, pero sí ante lesiones que son también interesantes. En cuanto a la vitamina E, no hay respaldo en cuanto a la vitamina E como suplemento. Sin embargo, es súper importante que cuando hay un exceso de vitamina E en la ingesta, aumenta el daño oxidativo, ¿ya? Por tanto, también hay que tener ojo que en exceso de vitamina E podría sí llevar a una enfermedad, o aumentar el riesgo de enfermedad. Y aquí es súper interesante porque vuelvo a decir lo que dije antes, suficiente es suficiente. La vitamina E se encuentra en aceite, se encuentra en alimentos grasos, por tanto, tomar suplemento de vitamina E siendo que como suficiente vitamina E no tiene mucho sentido. ¿Ya? Los beta-glucanos, por otra parte, ya para terminar, no tienen mucha evidencia en humanos, ¿ya? Y en el fondo sí podría, en ratones podría tener una evidencia, pero en humanos no hay estudios que lo respalden. En cuanto a los probióticos, como les mencionaba, tenemos un poco de resultados un poco variados, ¿cierto? Algunos tienen más evidencia que otros. Hay algunos estudios que muestran mejora en el rendimiento deportivo, pero por otra parte hay otros que no muestran ningún cambio en el rendimiento deportivo. Por tanto, a nivel de publicaciones, mucha bulla, pero pocas nueces. Ahora, una cosa es buscar el rendimiento deportivo y otra cosa es buscar un buen estado de salud. Y hay que recordar que los deportistas también son personas.
no solamente son máquinas de rendimiento deportivo, entonces tener una buena ingesta de probióticos es positivo para la salud, sin duda. Y bueno, para ir terminando ya, cosas muy esenciales, ¿cierto? Consumir carbohidratos puede tener beneficios en la respuesta inmune, ¿ya? Pero también en el rendimiento deportivo. Comer suficientes proteínas es súper importante, tanto las proteínas durante el entrenamiento, tanto durante el día a día, permite tener suficientes sustratos, componentes para que la respuesta inmune se produzca. Hay que tener ojo con las sesiones muy largas de entrenamiento, pues que puede llevar a que los marcadores de inflamación o de adaptación al deporte no se adapten adecuadamente. Hay que tener mucho ojo con la calidad del sueño. Ya el buen descanso permite recuperarse mejor ante sesiones de entrenamiento y el sistema inmune también funciona mejor. Hay que tener ojo con las pérdidas rápidas de peso, hay que asesorar bien, hay que identificar que los periodos, que los tiempos sean adecuados para no hacer cosas apuradas. Hay que evitar y reducir el consumo de alcohol. Evaluar los biomarcadores de forma oportuna, ya de forma bien planificada, bien inteligente para evitar llegar a encontrarse con sorpresas desagradables. Emplear suplementos que tengan evidencia, hay que tener mucho cuidado, no tomar cualquier suplemento porque sí, sino que tomar los suplementos que tienen más respaldo de la evidencia, probióticos, vitamina D, proteínas, carbohidratos, glutamina en cierta forma, vitamina C también es súper importante. Y asegurar una adecuada nutrición puede traer hartas mejoras en las personas. Asegurar la adecuada nutrición, mejorar la calidad de esta a través de alimentos reales, alimentos de buena calidad, suplementos que tengan respaldo, ya sea un trabajo bien coordinado entre el deportista, el coach, el médico y el nutricionista, para que no llegamos a sobrecargar a nuestros deportistas de entrenamiento, de suplementos innecesarios, pero también finalmente que la persona pueda estar bien y no se enferme. Muchas gracias por su tiempo. Espero que no haya ido muy rápido, era mucha información, pero creo que estamos en el tiempo para hacer las preguntas, ¿cierto? Muy agradecidos por tu gran exposición y sin duda por un tema bastante interesante y profundo, la verdad. Ahora vamos con algunas preguntas. ¿Cómo acceder a probióticos de buena calidad? Varios de ellos son fermentados. ¿Qué pasa en el caso de intestino permeable o problemas intestinales? Ya. En general, bueno, aquí dos cosas distintas, dos preguntas distintas. La primera, para poder identificar un probiótico de buena calidad, primero podríamos fijarnos en que sean bacterias vivas. Ya debes decir afuera que estén en estacio, que estén despiertas o vivas. Y segundo, la cantidad de bacterias. En general, la mayor cantidad de efectos beneficiosos de los probióticos va a ser cuando tengamos una dosis en torno a 100 millones hasta 1 billón de bacterias o de unidades formales de colonia. Y eso se puede leer atrás. Eh, Generalmente lo dicen como 10 elevado a tanto. 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 o menos de 10 elevado a 7 es muy poco. Ya 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 puede ser una cantidad mucho más interesante y hay otros que pueden decir 10 elevado a 10 y ya sería bueno. Respecto a ciertos cepas, hay muchas cepas que están en investigación. Los que sí tienen sí o sí evidencias pueden ser los Bifidobacterium, los Lactobacillus, que producen un estímulo positivo de la microbiota, pero otras cepas más específicas tienen que ser indicadas por un médico, porque no todos tienen evidencia específica. Y la segunda pregunta, bueno, y de los probióticos, para terminar, lo importante es tomarla siempre con agua fría, lejos de las comidas, ojalá en ayuna, porque eso asegura o permite optimizar su llegada exitosa a donde tienen que hacer efecto como es el colon. Si no, básicamente con agua tibia o con alimentos no van a lograr pasar bien el estómago. Ahora, en el caso de personas con intestino permeable o que tengan un síndrome de intestino irritable, especialmente las revisiones que hablan de la ingesta de carbohidratos, apunta y casi en todos los estudios apuntan a que una dieta baja en FODMAP es el camino que tenemos que tomar para personas que tengan síndrome de intestino irritable. Reduce los malestares, mejora el rendimiento, reduce el riesgo de diarrea del viajero y por supuesto también va a traer mucho menos malestares, ¿ya?
Por tanto, hay que tener mucho ojo con eso. Básicamente, dieta baja en FODMAP y durante intestino impermeable, yo sugiero tener ojo con la suplementación de probióticos, porque en muchos casos puede estar la existencia de un SIBO, que es una disfunción de la microbiota, y eso tiene que ser asesorado por un médico. Estas consideraciones deberían extrapolarse a sujetos que no son deportistas, pero entrenan de manera periódica. De todos modos, o sea, siempre tenemos que ver los extremos. Como veía al principio, las personas que hacen actividad física periódica se mantienen bastante protegidos de enfermedades respiratorias, pero muchas veces lo que pecan muchas personas que son físicamente activas es en estar constantemente comiendo poco, estar constantemente a la hiponutrición, al no comer suficiente porque la obesofobia, el contexto social nos lleva a pensar que tenemos que bajar de peso. Entonces, eso es un riesgo, ya el estar constantemente desnutrido, el no cubrir suficientemente las proteínas, es un problema para las personas que hacen deporte, porque además trabajan todo el día, las personas están bajo un estrés muy alto, entonces, en general, las recomendaciones como de una nutrición adecuada deberían ser totalmente hechas para todo el mundo, así que sí. Las recomendaciones para dosis de vitamina D van en referencia a la zona donde se vive, luz solar, o tienen que ver con otros aspectos. Bueno, en esta publicación que lanzaba el IOC, y en realidad casi todos se basaban en lo que decía en el Comité Olímpico Internacional, no hablaban de diferencias en zonas del mundo. Ahora, en países como Chile, que somos un país del Cono Sur, hay muchos estudios que avalan el déficit de vitamina D en poblaciones y eso que afecta en la salud ósea. Pero a nivel de inmunidad, el deportista debe suplementarse de vitamina D. La recomendación específica es de dosis de 1000 unidades internacionales en periodos de invierno, de otoño hasta primavera. Esos serían los periodos críticos. Podríamos asumir que no es necesario suplementarse en verano. Ojalá se recomienda la ingesta de vitamina D como en alimentos, como el salmón, que lo publica en alguna diapositiva. Pero básicamente no le va a hacer mal al deportista suplementarse con vitamina D en esa dosis. Cuando hay déficit, los médicos pueden indicar megadosis de hasta 50.000 unidades internacionales. Por tanto, la dosis constante diaria es lo suficiente. Si hay déficit, el tratamiento tiene que ser médico. En personas mayores, sin una buena síntesis proteica, ¿qué suplemento recomienda? Donde encuentro un aislado proteico a los 90%, evitar que el mercado me engañe con concentrado proteico. Ya, a ver. Aquí es súper importante tener ojo. El consumir proteínas es bueno. Eh, no es necesario elegir el suplemento deportivo de proteína más extremo, ¿ya? Hay que tener mucho ojo de que las personas mayores tienen una menor síntesis proteica y eso no necesariamente es malo, es normal, es fisiológico y es parte de la edad. Si queremos aumentar la masa muscular, es un tema distinto. Por tanto, hay que tener mucha diferencia entre lo que es comer una adecuada cantidad de proteínas, que casi el 90% de la población adulta mayor no lo hace, que eso es un problema, y otra cosa que es la suplementación de ingesta de proteína en personas mayores, que da lo mismo el origen de la fuente de proteína. Ojo con eso. Pero en general los estudios hablan de consumir entre 1,4 a 1,6 en personas que hagan deporte de resistencia mayores de 65 años. Y efectivamente va a haber una diferencia comparando con personas de 30 años, por ejemplo, pero aún así va a ser una mejor ganancia de proteína. Y en cuanto a lo que es suplementación o cómo identificar un buen suplemento, bueno, hay que buscar en general lo que son las certificaciones internacionales que hablan de que puede ser un buen suplemento. Muchas veces la mezcla de proteínas son suficientes. El whey protein tiene bastante respaldo. La caseína no es mala, pero generalmente tiene una digestibilidad un poco más lenta. Quizás se recomienda más como para comer en periodo más largo y no como una búsqueda. Por ejemplo, yo no ocuparía caseína entre medio de 2 sesiones de entrenamiento. Lo ocuparía más whey protein, que se digiere un poco más rápido, ya, o suero de leche. Sin embargo, comida real, que puede venir de las legumbres, de la carne de soya, de las carnes en general o de los lácteos, se puede utilizar durante todo el día sin problema. Si tú te preocupas de comer alimentos naturales o alimentos reales,
vas a tener muchas menos preocupaciones al momento de buscar suplementos, porque esa es tu base de la pirámide. Ya lo demás es extra. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de polifenoles y flavonoides? ¿Y cuál es su opinión respecto al uso excesivo de suplementos en base a creatinina, glutamina o L-carnitina en algunos deportistas y o personas recién iniciando en el mundo deportivo? Ya, en cuanto a lo que es a ver, la primera pregunta, vamos por en cuanto a los antioxidantes, la primera, como los más ricos en antioxidantes de la alimentación son el té verde, té negro en general, las frutas, específicamente los berries. En Chile y en el Cono Sur tenemos el maqui, que está estudiándose en todo el mundo como un tremendo antioxidante, también el calafate como fuente antioxidante. Eh, y en otras cantidades, bueno, tenemos la vitamina C como antioxidante, presente en frutas también, vitamina E, son antioxidantes importantes, pero polifenoles y flavonoides vamos a encontrarlos sí o sí en los té, en la fruta, y también lo vamos a encontrar en alimentos como el cacao y también en la curcumina, en la cúrcuma. Son como de los antioxidantes como más difundidos que hay. Ahora, en cuanto a suplementación, a ver, tenemos que diferenciar lo que es un suplemento que va a tener efecto a nivel de inmunidad de un suplemento que va a tener efecto a nivel de rendimiento deportivo. Uno quiere que vaya todo para el mismo lado, pero no siempre es así. La creatina tiene mucha evidencia para deportes de fuerza, explosiones, ¿cierto? Porque permite tener una mayor recuperación muscular por un lado y segundo porque permite acumular mejores cantidades de glucógeno. Por tanto, en la práctica deportiva, en deportes de corto tiempo, pero alta intensidad, tiene mucha evidencia. En cambio, la L-carnitina no tiene tanta evidencia ni para bajar el porcentaje de grasa, ¿ya? Ni para tanto para el rendimiento deportivo, ¿ya? La glutamina, por otra parte, ha tenido un poco de evidencia, como lo mencionaba en la presentación, ante lesiones, ante infecciones, pero no tiene toda la evidencia que podíamos respaldarla. Por tanto, yo por mi parte no la recomiendo como un caballo de batalla para empezar en personas que hagan deporte. Bueno, nuevamente agradecerte por tu gran exposición y por las grandes respuestas y por su tiempo también. Muchas gracias también al Grupo Physics por permitirme estar acá y por presentar. También a su directora, Vanessa Salvatierra, por el espacio. Así que muchas gracias a todos.